Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de pedales de efectos. En principio nosotros podemos tener dos opciones. Podemos tener varios pedales de efectos conectados entre sí, que normalmente para conectarlos entre sí utilizamos estos cables, donde conectamos uno para este lado, otro así en cadena, y del otro lado obviamente vendría nuestra guitarra, nuestro ukelele o nuestro bajo eléctrico o cualquier otro instrumento que queramos conectar. Y la otra opción es utilizar lo que se llaman las pedaleras, que básicamente una pedalera es como si tuviese muchos de esos pedales pero de forma digital. Cuando nosotros tenemos muchos pedales de efectos, generalmente lo que utilizamos son pedalboards. Yo particularmente cuando voy a tocar en vivo, para no tener que andar conectando todos los pedales uno después del otro, lo que tengo es una pequeña cajita básicamente donde ya dejo mis pedales preconectados, digamos, por así decirlo, y solamente cuando llego al lugar conecto los extremos, es decir, de un lado conecto mi guitarra o mi ukelele o el bajo o el instrumento que use, y del otro lado va a salir o al amplificador, o bueno, si es que vamos a conectarlo por línea, porque también, no sé, estamos procesando voces o lo que sea, bueno, irán a una caja directa o a la conexión que el sonidista tenga disponible para que nosotros conectemos. Pero no nos tenemos que andar preocupando de interconectar todos los pedales cada vez que nosotros vamos a tocar en vivo, por ejemplo. Y de esa forma también es más fácil de transportar. Tradicionalmente, los pedales se conectan con un orden establecido. Y hago esta aclaración porque en realidad no hay un orden que sea el orden ideal. Yo ahora les voy a explicar algunos conceptos y algunas cuestiones de por qué hacemos esta conexión de esta manera, pero esto no significa que tenga que ser siempre así que lo hagan. O sea, puede ser que ustedes quizás quieran, no sé, buscar algún tipo de sonido en particular o les interese experimentar lo que sea. Entonces por ahí hay variantes, obviamente, que por ahí yo no voy a contemplar en este video, y yo voy a dar quizás una respuesta un poco más conservadora, más tradicionalista de cómo conectar los pedales. Pero, insisto, quizás en otro momento puede ser que ustedes quieran conectarlos de otra manera, o incluso yo mismo puede ser que en un show en particular, por las características sonoras de ese show, quizás, no sé, yo conecte las cosas de otra manera. Así que sepan que estas son como las reglas, pero al mismo tiempo se pueden romper. Y también puede ser que yo en esta cadena nombre pedales que vos no tenés o que no utilizás, así que obviamente en ese caso simplemente elimina ese pedal de esta cadena. Al principio de la cadena yo conectaría un pedal afinador para justamente saber si nuestro instrumento está correctamente afinado, y obviamente lo conecto al principio para tener la señal más limpia. Yo particularmente prefiero no utilizar un pedal afinador, sino que simplemente tengo un afinador de clip y lo dejo en los diferentes instrumentos porque a mí me resulta más práctico, pero hay mucha gente que le gusta utilizar el pedal de afinador. El siguiente pedal que utilizaría sería uno de puerta de ruido, sobre todo si por ahí la señal ya está entrando quizás un poco ruidosa por diferentes motivos. Quizás tus micrófonos están metiendo ruido, o bueno, no sé, quizás estás utilizando algo que está generando ruido. Entonces yo ahí pondría una puerta de ruido, aunque algunos lo utilizan después de las distorsiones, justamente para tratar de reducir, por así decirlo, el ruido que pueden llegar a generar estas distorsiones, sobre todo para suprimir el efecto cuando es demasiado excesivo, como para controlarlo un poco. Pero bueno, sepan que, como dije al principio, hay diferentes posturas al respecto y quizás depende de tu necesidad puedas ubicar estos pedales en diferentes lugares. El siguiente pedal que conectaría sería un pedal de wah-wah, porque como el wah-wah está funcionando como una especie de filtro, si vos pones un pedal intermedio quizás no vaya a sonar del todo bien, aunque hay gente que a propósito lo pone después de las distorsiones. Obviamente si lo ponemos después de las distorsiones vamos a tener un sonido, digamos, más sucio. Luego yo colocaría un compresor, que el compresor, para no entrar en detalle, básicamente lo que hace es limitar los picos de la señal, es decir, cuando la señal, por decirlo así de forma informal, es muy fuerte. Cuando tenemos picos fuertes, lo que hace un compresor es justamente comprimir esos picos, y a su vez también, no es exactamente la función del compresor, pero se utiliza para eso también, lo que hace es subir un poco también los niveles cuando están bajos. Entonces, de esa manera nosotros comprimimos la señal y tenemos una señal, digamos, como más bien homogénea. Eso normalmente se utiliza con la señal limpia, pero hay gente también que por ahí decide utilizarla al final de las distorsiones. No es mi recomendación porque si comprimimos después de eso también vamos a estar como agregándole ruido a la señal. Entonces yo preferiría comprimir la señal limpia, porque como les decía, comprimir un sonido ya distorsionado
en general lo que va a generar es más ruido. Luego yo colocaría un ecualizador, aunque al igual que el wah-wah, hay gente que le gusta colocarlo después de las distorsiones. Así que yo lo ubicaría en este lugar, pero sepan que hay gente que le gusta ubicarlo después de las distorsiones. Ahora sí vendrían las distorsiones y la recomendación en general es ubicarlas de la de menor intensidad a la de más intensidad. Por ejemplo, podríamos arrancar con un overdrive, que es una distorsión relativamente suave, y quizás después iría sumando a, por ejemplo, otras distorsiones más duras. Luego vendrían las modulaciones y acá hago una aclaración particularmente con el phase o el flanger, que son dos pedales que, sobre todo el phase, antiguamente se utilizaba ubicarlos antes de las distorsiones. Entonces, si vos querés un sonido más vintage, quizás tipo más Van Halen, una onda así, lo que vas a hacer para obtener ese sonido es ubicar el phase antes de las distorsiones. Si ubicas un phase o un flanger después de las distorsiones, lo que vas a lograr es un efecto como más profundo. Entonces, bueno, podríamos tener esa ubicación y después vendrían, bueno, obviamente, dentro de las modulaciones, que como nombraba recién sería el phase o el flanger, tendremos también, por ejemplo, los efectos de chorus, el chorus, y todas las variantes que existen también de modulaciones. Acá yo colocaría el pedal de volumen y uno podría pensar, bueno, pero ¿no te conviene ponerlo al final de la cadena, el pedal de volumen? Bueno, depende de lo que estés buscando, pero como ahora después de la cadena esta vendría el delay y después las reverbs, lo que vamos a hacer es ponerlo acá porque si yo corto el sonido, o sea, bajo todo el volumen, lo que tiene de bueno ubicarlo acá al pedal es que yo voy a seguir escuchando las repeticiones. O sea, si yo corto el volumen así, lo llevo a cero de golpe, voy a escuchar la cola, digamos, del delay que queda. En cambio, si yo ubico mi pedal de volumen al final de la cadena, cuando yo corto el sonido completamente, o sea, cuando voy a cero, también se deja de escuchar esa cola. Entonces, si yo quiero aprovechar esa cola de los delays y demás, me conviene ubicar el pedal de volumen en esta parte. Y después, bueno, como ya anticipé, vendrían los pedales de delay y las reverbs. Y hago una aclaración, esta cadena de pedales que yo planteé está pensada para cuando vos vas a conectar tu instrumento, bueno, o a un amplificador limpio, o sea, clean, o cuando, por ejemplo, lo vas a conectar por línea. Si vos vas a utilizar el amplificador distorsionado, o sea, si le vas a poner distorsión al amplificador, o bueno, le vas a subir la ganancia básicamente al amplificador para que distorsione, lo lógico es que vos coloques tanto las modulaciones como los delays como las reverbs en el, bueno, depende cómo se llame, pero generalmente se llama bucle o loop o FX, a veces aparece, del amplificador. Así básicamente lográs que no se distorsionen cosas que no querés que se distorsionen. Generalmente se le llama loop de efectos, pero depende del ampli que tengas o bueno, la traducción que haya, puede aparecer con otro nombre. Esto que tiene el ampli, este loop de efectos, sirve para colocar, bueno, las modulaciones, los delays, las reverb, etc. después de las distorsiones, justamente para que no se ensucien con la distorsión que por ahí nosotros no queremos aplicar para esos efectos. Por ejemplo, si yo conecto un delay, por ejemplo, y después lo conecto directamente al amplificador, yo estaría distorsionando también las repeticiones de ese delay y yo quizás no las quiero distorsionar. Entonces lo correcto sería, bueno, o utilizar el amplificador limpio como dije antes, o bueno, simplemente agarrar y ubicar esto en el loop de efectos y de esa manera la distorsión, digamos, quedaría antes de la cadena y después vendrían todos estos efectos. E inclusive en la mayoría de los amplificadores vos podés regular como una especie de dry wet, o sea, tenés un potenciómetro para regular cuánto querés que afecte, por así decirlo, el loop de efectos a la cadena. Es decir, inclusive podría tener todos los pedales prendidos, pero si esa perilla la tengo en cero, es como si esos pedales estuviesen apagados. Entonces también tengo como más control si yo ubico esos efectos, sobre todo los efectos temporales y demás, sirve mucho para eso, a partir de mover esa perilla y digamos setearla en el punto justo donde yo quiero que esté. Lo lógico también por ahí, depende, si yo ya tengo todo conectado perfecto como a mí me gusta, quizás es dejarlo al 100% y en realidad regular todo desde los pedales, pero a veces sirve al revés, ¿no? Como dejar tus pedales conectados de esa manera y por ahí desde el amplificador ir regulando cuánta intensidad quiero de esos efectos, que ahí estarían como en combo, pero bueno, es como que los podés subir y bajar a todos al mismo tiempo juntos, ¿no? Entonces tendrías como una especie de dry wet desde el amplificador. De nuevo, esto va a servir a veces no, depende del caso.
Y hay un pedal más del cual no hablé, que es el pedal de booster. El booster básicamente lo que hace es subir el volumen. Básicamente lo podemos ubicar en 3 lugares. El primer lugar en el cual lo podríamos conectar sería al principio de la cadena. Eso nos sirve, por ejemplo, para cuando, no sé, vamos a hacer un solo, por ejemplo, y queremos que se suba absolutamente todo al mismo tiempo. Otra opción es ubicarlo exactamente antes de las distorsiones. Y bueno, quizás ahí vamos a tener un efecto bastante parecido, pero puede ocurrir que, bueno, depende de cómo lo tengamos seteado, quizás esto haga que no nos sirva del todo porque, bueno, estemos subiendo demasiado y se genere como demasiado ruido y demasiadas cosas por ahí que no deseamos. Pero yo lo ubicaría en un tercer lugar, que sería después de las distorsiones. De esa manera estaríamos aumentando el volumen y impulsando el sonido que ya está distorsionado. Ahora, quizás si vos vas a usar más pedales que quizás yo no nombré acá en esta cadena, lo que tenés que pensar es en qué familia de pedales corresponde. Básicamente tenemos 4 familias: los filtros, las distorsiones, las modulaciones y los efectos que son más bien temporales, como bueno, el delay, la reverb, etc. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Tener una pedalera con todos los efectos, todos los pedales, etc., o muchos de estos pedales por separado? Bueno, no hay una sola respuesta para esto. Obviamente, cuando nosotros solamente utilizamos pedales así sueltos, vamos a tener mucho más control y vamos a poder manipularlos y prenderlos, apagarlos de forma más práctica. En general, vamos a obtener un mejor sonido si tenemos muchos de estos pedales, así tenemos una pedalera que en general es digital y está como emulando los pedales, no está, digamos, modificando esa señal de forma analógica. Que no estoy diciendo que siempre lo analógico es mejor a lo digital, pero hay ocasiones donde lo digital, digamos, suena demasiado artificial. Y lo analógico en general, bueno, al ser analógico tiene un sonido más orgánico. Pero no siempre es mejor o peor. Va a depender siempre del caso. La practicidad que tiene una pedalera es que piensen que si yo tuviese que comprar muchos de esos pedales, quizás, bueno, necesito un presupuesto muy grande. Y en general las pedaleras no tienen un valor tan alto en comparación a la cantidad de pedales que tienen, digamos, en ellas. Obviamente son todos pedales digitales, serían como emulaciones, por así decirlo, de esos pedales. Pero obviamente que nos sirven muchísimo y se generan, digamos, sonidos muy buenos, aunque sean digitales. De nuevo, no es que siempre es mejor lo analógico a lo digital, simplemente son cosas diferentes. Y uno de los principales problemas que tenemos en la mayoría de las pedaleras es que no podemos, digamos, cambiar de orden los diferentes pedales. En esta pedalera en particular, que es la Zoom G1X On, tenemos la posibilidad de mover con bastante libertad los diferentes pedales. Yo vengo acá a la parte donde dice Add Effect. Yo en esta parte puedo elegir entre diferentes efectos. Supongamos que vengo acá y elijo la parte que dice Delay. Entonces me van a aparecer muchos delays diferentes. Y yo dentro de cada delay puedo modificar los parámetros. Por ejemplo, acá yo puedo venir acá y elegir, por ejemplo, cambiar este parámetro, subirlo, bajarlo, etc. Si después de eso yo quisiera, por ejemplo, agregar una distorsión, vengo acá donde dice distorsiones y dice ¿agregar efecto? Sí. Entonces puedo elegir entre diferentes pedales. Por ejemplo, acá yo entré a un pedal de distorsión y tendríamos la parte donde dice tono. Entonces yo vengo acá donde dice tono y puedo modificar el valor del tono. Fíjense que antes estaba en 50, ahora llegó a 100. Ahora yo lo estaría bajando. Entonces ahí, por ejemplo, quedó en 0. Eso que estoy haciendo de forma digital sería lo mismo así yo vengo a este pedal y vengo acá y modifico la perilla de tono. Solamente que bueno, acá obviamente lo estoy haciendo de forma digital y en este pedal en particular, bueno, tendría justamente la perilla para modificarlo. Otra cosa que tiene de bueno una pedalera es que yo puedo guardar en las diferentes memorias diferentes combos de diferentes efectos. Entonces, particularmente ahora, cambiando con estos botones que tiene acá, que están pensados para apretarse con el pie, ¿no? Entonces por eso son tan grandes y no tener que agacharse, etc. Yo puedo ir cambiando entre diferentes configuraciones. Por ejemplo, si yo sé que para la canción 3 uso el efecto B5 y después para la canción 4 uso el efecto B6, puedo ir cambiando. Después quizás para la canción 3 tengo que volver al efecto B5, entonces vengo acá y directamente ya tengo todo seteado. Entonces, por ejemplo, acá en este B5 yo tengo un par de efectos de delay y algunas reverbs. Y en cambio en el efecto, no sé, supongamos B6, yo entro y vamos a ver que tengo un compresor
después tengo un delay y después tengo una reverb. Entonces digamos que yo ya tengo seteado mi configuración con los diferentes pedales que yo ya quiero utilizar para esa parte de la canción, por ejemplo, y no tengo que andar prendiendo y apagando diferentes pedales. Pero de nuevo depende de la practicidad y de lo que vos estés buscando. Inclusive yo podría interconectar los dos, no tengo por qué elegir entre pedales y pedaleras. Por ejemplo, yo podría tener un pedal de distorsión conectado a mi cadena porque me gusta mucho la distorsión de este pedal en particular, y simplemente acá en mi pedalera no seteo ningún efecto con distorsión. Lo único que voy a tener que tener cuidado es que, por ejemplo, la mayoría de las pedaleras tienen un máster del volumen. Entonces, nada, quizás es como si tuviese en el final de la cadena un pedal de volumen, que es lo que hablaba cuando comentaba al final. Entonces, hay algunos parámetros, algunas cosas que vos por ahí no vas a estar viendo, pero que van a estar presentes. Entonces, simplemente tenés que tener un poco más de cuidado y conocer bien el dispositivo que vos estás utilizando para poder, bueno, sacarle el mejor provecho y para sonar como vos querés sonar. Pero de nuevo, en esta pedalera, por ejemplo, que es bastante económica, tenemos un pedal de expresión que nos sirve, por ejemplo, para un whammy, para un wah-wah, etc. Después también tenemos un pedal de loop que, nada, también nos permite, bueno, obviamente loopear en vivo, y también nos da una batería electrónica que podemos utilizar y usar como base. Y también tenemos, bueno, obviamente muchos pedales de distorsión, delays, reverbs, etc. Que obviamente algunos suenan mejor que otros, algunos están mejor emulados que otros, pero por el precio que tiene y por la practicidad de en un espacio tan compacto tener tantos pedales juntos, realmente vale la pena. Inclusive en este en particular, pero en la mayoría de los pedales nosotros tenemos un input, un output y también tenemos una entrada auxiliar. Entonces acá podríamos, por ejemplo, conectar un celular o, no sé, una tablet, una computadora, lo que sea, para, por ejemplo, pasar pistas o, bueno, lo que sea que necesitemos para tocar nuestra música. Y yo ahora lo tengo conectado a una fuente de 9 volt, pero en general la mayoría de las pedaleras nos trae un compartimiento para poner pilas. Entonces, nada, quizás eso también es práctico, cosa que en la mayoría de los pedales no tenemos. De todas formas, yo igual no lo recomendaría porque siempre que puedas tener algo conectado es mejor, porque quizás, no sé, si te quedas sin pilas a la mitad del show y no te conviene. Pero bueno, no deja de ser práctico para, por ejemplo, los ensayos o para ciertas situaciones donde por ahí, bueno, puedas aprovechar ese hecho que, ya te digo, la mayoría de los pedales no tiene. Digamos que en términos generales una pedalera es más práctica y tiene más cosas, y en relación precio-calidad por ahí vamos a obtener un muy buen sonido con pedaleras que son relativamente baratas por la cantidad de pedales que nos estaría brindando. Ahora, en cuanto a calidad de sonido, en general es mejor si tenemos los pedales individuales, y también es mucho más, bueno, voy a ser contradictorio porque recién dije que era más práctica la pedalera, pero los pedales son más prácticos en el sentido de que yo puedo estar manipulando exactamente lo que yo necesito en tiempo real sin necesidad de entrar a configuraciones raras o de meterme en menús raros o esas cosas. Entonces, quizás va a depender de tu necesidad y del precio que estés buscando y de la plata que tengas para invertir, etc. Así que espero que este video te haya servido. Cualquier duda que tengas me la podés dejar abajo en los comentarios. Si te sirvió esta información, me podés dejar un like. Y si te interesa enterarte de nuevos videos que vaya subiendo, te invito a que te suscribas a este canal. Subo videos constantemente sobre teoría musical, música en general, diferentes tutoriales de instrumentos, etc. Así que espero que te sirva. Nos vemos en el próximo video. Saludos.